la hora en la que empiezo, que es este momento. Aquí es nuevamente la actividad o la tarea de establecer los requisitos. Como ustedes se dan cuenta, esta fase de planeación en la actividad de establecer los requisitos va a tener dos entradas y esto les puede pasar en cualquiera de las fases, en codificación, digamos que están haciendo la parte, la programación del módulo uno y es posible que no hayan alcanzado en una primera sesión, digamos un domingo. Así que tuvieron que terminar ahí y al día siguiente vuelven y crean la fase de codificación y vuelven y escriben aquí la tarea que estaban haciendo el día anterior. Y de esa manera hasta que terminen dicha tarea. Bien, supongamos aquí que ya terminé de establecer los requisitos. Ahora sí terminé. Doble clic. Me gasté 0.9 minutos. Digamos que ya terminé esta tarea. ¿Qué seguiría ahora? La fase de diseño, a la fase de desarrollo con esa actividad específica de diseño. Y dijimos que íbamos a tener dos tareas. Recuerden, este es solo un ejemplo. Así que la primera tarea es hacer diagramas de clase. Entonces, diseño. Digamos que entré en este momento. Doble clic, empieza a contar. Y acá le vamos a poner el nombre de la tarea. Esto se hace para que más adelante podamos contabilizar estos valores y saber a ciencia cierta cuánto me gasté, por ejemplo, estableciendo los requisitos. Si lo dejamos solamente como planeación, fíjense que planeación tiene estimación de tareas, que es lo que estábamos haciendo en el documento de Excel, pero también tiene la parte de requisitos, de manera que sería complicado si no tuviéramos esta atomización de tareas, pues sería difícil decir cuánto gastamos en licitando los requisitos. Así que fíjense que acá están las tareas. Esas tareas son las que van a quedar en la parte de comments en el registro de tiempo. Bueno, digamos que ya terminamos. Me gasté un minuto. Vamos a hacer la siguiente tarea, que es hacer diagramas de secuencia. Ahora, esto pueden pasar varios días, eso es obvio. Aquí lo estamos haciendo todo de una vez porque es solamente un ejemplo. Vean, es hacer diagramas de secuencia. Vamos a suponer que ya terminé. Me gasté 0.2 minutos. Supongamos que ya terminé completamente la fase de diseño. Ahora pasamos a codificación. Digamos que vamos a codificar el módulo uno. ¿Cuál fase es? Code. Empezamos en este momento, a esta hora. Aquí le ponemos el nombre de la tarea, codificar módulo uno. Mientras estamos haciendo eso, es posible, en cualquiera de las fases que estemos trabajando, es posible que encontremos defectos en el trabajo que pensábamos que estaba bien hecho. Imagínense que están codificando el módulo uno, están trabajando con código y hacen una revisión. Recuerden que en los scripts de PSP0, en cada una de las fases hay una revisión al final. Es posible que ustedes hayan encontrado un defecto, por ejemplo, de sintaxis, un código mal escrito. Ojo, aquí no estamos compilando, aquí estamos revisando directamente el código. Así que es posible que yo haya encontrado un defecto de sintaxis, por ejemplo, un ciclo mal definido con una palabra mal usada. Para esos defectos debemos ir llenando este log de defectos. Entonces, mientras esto sigue abierto, abro esta ventana. Así que seguimos en la fase de codificación, en la parte específica de codificación de módulo uno. Y acá, entonces, digamos que encontré el defecto que les mencionaba. Entonces, escribo la fecha, los tipos de defectos. Digamos que este fue un tipo de defecto de sintaxis. ¿En qué fase fue que inyecté ese defecto? Pues en la fase en la que estoy precisamente en este momento, que fue de codificación. ¿Y en cuál fase lo removí? Digamos que era un ciclo que usa el while y escribí while sin H, por ejemplo. Un error de sintaxis muy sencillo.
Así que ahí mismo en esa fase lo encontré, en esa fase lo ajusté y aquí debo escribir cuánto tiempo necesité para ajustar el error. Digamos que simplemente pasando de como estaba escrito Willy a while, pues me gasté 1 minuto, por ejemplo. Y acá creo que fue lo que me quedó mal. Es un ejemplo muy sencillo de cómo se trabaja esta parte de los defectos. Las termino, salgo y supongamos que ya terminé por hoy esta parte de módulo 1. Tomo la fecha y la hora. Me gasté 2.5 minutos. Vamos a suponer también acá que recibí una llamada y atendí esa llamada durante 1 minuto. Recuerden que aquí se pone el tiempo de interrupción cuando tengo que hacer actividades que no tienen nada que ver con lo que estoy mencionando acá. Por ejemplo, ir al baño, atender a alguien, para situaciones que no tienen nada que ver con la práctica. Digamos que alguien me llamó, me gasté 1 minuto. Vamos a ver cómo va quedando el resumen del plan de proyecto. Fíjense acá, 5 minutos para planeación, 1 minuto para diseño, 2 minutos para código. Y aquí en la parte de efectos, un defecto en código inyectado, un defecto removido o corregido en código. Aquí está. Volvamos al timelog. Y aquí podemos, por ejemplo, luego en la parte de compilación, entrar, ¿cierto? Doble clic para la hora. Y sucede que en compilación encontramos un defecto. Digamos un defecto lógico, un ciclo que nunca termina. Entonces digo, lo acabé de encontrar. Es un problema lógico. Esa información de los tipos de defectos la encuentran en el campus. ¿Dónde fue inyectado ese defecto de tipo lógico? Es muy seguro que haya sido en la fase de código. Fíjense que en ese momento estamos en compilación, pero realmente fue en el código donde tuvimos el problema. ¿Dónde vamos a modificar o vamos a remover el problema? En la fase de compilación, que es en la cual estamos. ¿Cuánto tiempo me gasté? Digamos, si es un problema lógico, pues es posible que me lleve más tiempo, digamos 20 minutos. Y aquí diremos qué fue lo que pasó. El ciclo principal tenía problemas para ser finalizado. Es decir, era un ciclo infinito. Listo. Ok, digamos que ya terminé de compilar. Ah, bueno, aquí olvidamos en comments qué tarea es. Probar, compilar. Dijimos que una sola tarea para este ejemplo. Debo poner- bueno, debo terminar acá primero y aquí le ponemos el nombre. Listo. De esa manera va quedando lleno. Bueno, algo que olvidamos acá en esta parte fue poner el tiempo estimado que teníamos acá, en este caso 214 minutos. Aquí debemos haber digitado. Eso se puede hacer en cualquier momento, ahí no hay problema para diligenciar. Bien, esa es la forma como se utiliza la base de datos y el instrumento de estimación y planeación para el proyecto de la práctica 1 donde estamos aplicando PSP 0.